Hola, bienvenidos a mi tutorial número 14. Hoy vamos a ver cómo instalar MySQL dentro de nuestro servidor de hosting. Vale, en principio lo que veremos será este pequeño diagrama. En este diagrama vemos cómo vamos a plantear el esquema de aquí arriba. Lo que vamos a hacer es instalar el servidor de bases de datos en la misma máquina virtual donde tenemos instalado Apache, PHP, etcétera, ¿no? Y para poder acceder al servidor de bases de datos, vamos a utilizar PHP O para que nuestros clientes puedan acceder al servidor de bases de datos, vamos a utilizar PHP. En todo caso, hay otras configuraciones posibles, como la base de datos MySQL es un servicio, pues se puede realmente, como vemos en este diagrama, tener instalado en otro servidor aparte. No tiene por qué ser el mismo, la misma máquina. Vale, pero en todos los casos siempre se suele hacer así. Por lo menos en los que yo he visto, en los hosting normales, la misma base de datos suele estar instalada en la misma máquina donde está el servidor web y donde se da el servicio a los clientes. Ya le digo que se pueden tener otras configuraciones, incluso se puede tener la base de datos esta replicada en otro servidor y si esta falla pues se puede conmutar automáticamente a la otra, etcétera. Pero en principio vamos a hacer esta configuración que es la más común. Vamos a instalar un VirtualHost para poder dar soporte a PHP y que este se conecte con la base de datos para que los clientes puedan administrarla. Pues bueno, vamos a ello. Yo ya tengo mi máquina virtual encendida y la IP que me ha dado el servidor de HSP también la tengo. A ver si podemos ampliar un poco. Vale, ahí lo tenemos. Y me voy a conectar a la máquina virtual. Vale, nos validamos como root. Vale. En principio lo que vamos a hacer es instalar el servidor de base de datos. Vamos a hacer un apt-get update. Vamos a tener que instalar algunos paquetes, no solo el servidor de base de datos, el MySQL, sino también el PHP y el conector de lo que es el driver de PHP para MySQL. Porque un detalle importante es que Apache no llega a hablar realmente con MySQL. Quien habla con MySQL es PHP. Y puede hablar con muchas otras bases de datos como Postgre, Oracle, SQL Server, etcétera. Y no es excluyente, ¿eh? O sea, podemos dar servicio a que podemos dar más tipos de bases de datos como servicio. Aunque lo más común es dar MySQL, hay otros clientes, hay otros usuarios que utilizan Postgre o Oracle o cualquier otro. Pero muchos programas utilizan MySQL para poder guardar sus datos y poder trabajar con ellos. No les voy a comentar las ventajas que tiene el utilizar una base de datos porque basta con navegar un poco por internet para darse cuenta. Pero bueno, vamos para allá. apt cache search MySQL grep server. Vale, aquí lo tenemos. apt get install MySQL server. Parece que se va a tener que descargar algunos paquetes. Yo ya lo había instalado antes, así que es posible que tarde menos porque en principio no se lo tiene por qué descargar. Vamos a ver. Comentar que SQL es un lenguaje que se ha implementado como un estándar para la base de datos, para que más o menos todos los programas puedan hablar el mismo lenguaje, todas las bases de datos puedan hablar el mismo lenguaje. No es exactamente igual en todas las bases de datos, pero es muy similar. Entonces vamos a ver si está instalado. Bueno, vamos a ver si está trabajando. Bueno, ahí lo vemos. Y vamos a conectarnos con MySQL, perdón, MySQL-U, ponemos el usuario, -P y ponemos la contraseña y ya estamos conectados. Ya estaría instalada la base de datos y nosotros estaríamos conectados. Vamos a ver la base de datos que hay. Vale, ya anteriormente tenía instalado el PHP pero en todo caso lo vamos a instalar otra vez también.
Comentarles una cosa, cuando se instala PHP, cuando se instala MySQL por defecto, vamos a ver un detalle interesante ahora. Aquí lo vemos. Con un netstat vemos que está escuchando en la interfaz 127001 en el puerto 3306. Lo que ocurre es que la interfaz 127001 es la loopback y la loopback solo es accesible localmente dentro de esta máquina. Si yo intentara ahora mismo acceder desde mi ordenador, no podría entrar en la base de datos MySQL. Esto se hace un poco por seguridad para no sacarlo para no publicarlo en ninguna red. Es decir, la base de datos no va a estar publicada en internet. Pero vamos a hablar con ella a través de PHP-MyAdmin, que sí va a estar publicado en internet. Es un poco un truco, ¿no? Es como el diagrama que mostré antes. De todas formas, sí se puede hacer que MySQL se publique en otras redes. Pero incluso en el propio manual de MySQL ya te pone que eso puede llegar a ser inseguro y que depende de ti, ¿no? Pero dense cuenta que la base de datos es un punto crítico, ¿vale? Vamos a seguir instalando paquetes mientras... Vamos a buscar el... A ver... PHP... No, perdón. Sí, vamos a buscar el conector. Vale. El módulo de PHP para... El módulo de MySQL para PHP. Y ahora sí, eso sigue hablando. Dense cuenta que la base de datos es un punto crítico, ¿vale? Que rápido se instaló. Porque es el punto donde están los datos. Es lo más... Lo más importante a securizar. Ahí no puede entrar nadie que no deba entrar. Muy peligroso ese punto, ¿vale? Entonces el propio MySQL, pues ya a la hora de instalarse, pues no te permite... Por defecto se instala de tal forma que no se pueda conectar desde fuera. Ni siquiera es una regla de firewall, es sencillamente que se está publicando solo dentro de la propia máquina virtual. En ningún caso hacia afuera. Pero como ya he dicho, esto se puede cambiar, ¿vale? Nosotros no lo vamos a hacer, pero se puede cambiar. Y vamos a buscar el PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin. Vale, ahí mismo. apt get install PHP-MyAdmin. El PHP-MyAdmin la verdad es que tiene muchas funcionalidades. Está bastante bien hecho. Hay gente que lo considera inseguro, pero bueno, lo dan muchísimos servidores de hosting. Es muy común verlo para poder trabajar con MySQL. También hay... Este programa existe para Postgre y creo que para Oracle también y para otra base de datos. No solo para MySQL. Pero tiene otros nombres, ¿vale? Entonces, bueno, en principio lo que vamos a hacer es conectarnos a... configurar un poco nuestra base de datos, ¿vale? Entonces nos conectamos como root. MySQL root-p, ponemos la password, vale, vemos las bases de datos que están instaladas y a nosotros nos conviene instalar crear la base de datos para nuestros clientes. Entonces creamos la base de datos para, por ejemplo, por puerto, por IP1, por nombre 1 y por nombre 2. Show database. Y aquí tendríamos la base de datos creada. La cosa ahora es que si yo le diera la contraseña de acceso que acabo de utilizar a los clientes, podrían ver todas las bases de datos y eso no nos conviene. Nos conviene que cada cliente pueda ver solo su propia base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es crear un usuario para cada uno. En mi caso solo lo voy a hacer para por puerto para que el tutorial sea más rápido. Pero para los demás usuarios sería exactamente igual. Y eso se hace con el comando grant. Vamos a dar un grant. Bueno, se suele escribir en mayúscula. Vamos a escribirlo en mayúscula. Grant all. Creo que es on por puerto punto asterisco. Tú ahora sería el usuario. Por puerto arroba. Esto también se debe poner entre comillas, aunque
En algunos sitios se ve entre comillas, entre otros no. Identify by. También debería estar en mayúscula, pero bueno, tampoco pasa nada. 1, 2, 3, 4. Y me está dando un error. Vale, aquí hay una N de más. Me sigue dando un error. Identify by password. Va. Voy a mirarme una chuletita que tengo por aquí porque esto no lo hago todos los días. A ver. Identify by password. ¿No? ¿Está bien? Voy a copiarlo, a ver. Vale, ya está. Ya nuestro usuario por puerto tendría acceso total. Con OL se da un acceso total a la base de datos por puerto que le hemos creado ahora. La base de datos por puerto. Vale, entonces vamos a probarlo. Salimos de la base de datos y volvemos a entrar. Uy, ya se me escondió esto. Vamos a cerrar esto de aquí. Vale. El MySQL el comandito este que estoy utilizando para conectarme es el cliente por defecto de MySQL. Que funciona para consola. Entonces utilizamos el usuario por puerto. Y ponemos su contraseña. Y si listamos la base de datos, vemos que ahora solo me enseña el information schema y por puerto. Esta es como una especie de base de datos genérica para guardar toda la estructura creo que se utiliza para guardar toda la estructura de MySQL. Y vemos que el usuario solo puede ver la base de datos por puerto. Si intentar utilizar otra base de datos, pues no le debería dejar. Usted no tiene acceso, ¿no? Entonces, pero por puerto sí que la puede usar. Por puerto. Vale, aquí puede hacer lo que él quiera. Vamos a crear en nuestro caso una tabla. Créate table películas. Vamos a hacer un int. A ver. id int. Por ejemplo. No sé, nombre. Varchar 250. Esto ya deberíamos crear una tabla, ¿vale? Show table. Ahí la tenemos. Y vamos a insertar un par de campos. Insert into películas. Values. Pues ponemos un 1. Y no sé, el Señor de los Anillos. Vale. Y otra película puede ser El Rey León. Vamos a poner un 2 aquí. Y la vida es bella. Vale. Si hacemos un select, pues ya deberíamos tener todos esos datos almacenados ahí. Película. Bueno, esto lo hago como ejemplo para ver que luego para poder atacarlo con PHP, ¿vale? Pero SQL es un mundo súper complicado que si tú quieres profundizar, pues adelante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar phpMyAdmin para que se pueda conectar a través de Apache. ¿Vale? En realidad te va a hacer un par de preguntas cuando lo estés instalando y te va a decir que si quieres instalar un servidor like HTTP o utilizar el propio Apache. Yo en mi caso he utilizado el propio Apache. Luego te va a preguntar un par de passwords para poder conectarse con la base de datos y otro password para poder conectarse a phpMyAdmin. Que yo en mi caso le he puesto el 1234 que hemos estado utilizando siempre para todos los... Siempre que nos ha pedido una clave, ¿no? Siempre que hemos necesitado poner una clave, un poco para aprender y no estar memorizando claves, ¿no? Entonces vamos al etc. Vale, y aquí debería haber un phpMyAdmin. Vale, y aquí está la configuración de Apache. Esta configuración en realidad hay que copiarla, luego la copiaremos y la pegaremos en un VirtualHost de Apache. Entonces vamos a Apache. Vamos a crear un VirtualHost en un puerto nuevo. Por ejemplo, port
Vamos a poner aquí listen. Ups, listen 8080 para que escuche por el puerto 8080. Vamos a copiar esa configuración que comenté antes. PHP myadmin apache 2conf. Vale, la copiamos así mismo. Copiar. Vale, para ir más rápido. Y creamos el virtual host. Vale, pues sheets available, pues ponemos. Vamos a minimizar un poco esta ventana porque si no, no voy a ver dónde estoy trabajando. Vale, pues php myadmin. Vale. Aquí creamos la virtual host. Virtual host y pegamos el contenido que pusimos antes. Vale, salimos y voy a comprobar ahora que esto esté más o menos bien. Por nombre 1, por ejemplo. Sí, yo creo que está bien escrito y además vería, cerraríamos la cláusula del virtual host. Vale, pues el sitio ya está disponible, vamos a activarlo. Apache 2 en sit. PHP myadmin. Y vamos a reiniciar Apache para que lo cargue. HTTC init Apache 2 reload. Bueno, vamos a hacer un restart porque le hemos dicho que escuche por un puerto nuevo y es posible que no funcione si no hacemos un restart. Vale, entonces si abrimos ahora un navegador web, en principio ya deberíamos podernos conectar al PHP myadmin poniendo algo así, como 2.8080 PHP myadmin. Vale, vemos que aquí está, ¿no? Yo ya me había conectado anteriormente. Pues en realidad este tutorial lo he tenido que repetir porque el anterior me salió mal, no se grabó el sonido. Vale, entonces pues ponemos nuestro usuario que es por puerto. Y la contraseña 1234. Nos conectamos y ya tenemos nosotros acceso a poder administrar nuestra base de datos a través del PHP myadmin. Y vemos que si nos conectamos a la base de datos, pues está la tabla películas que habíamos creado antes, con los datos que habíamos creado antes, que se están viendo mal, porque seguramente esto tenga codificación UTF-8 y esto tenga algún tipo de codificación ISO. Vale, pero bueno, sí, esos son detallitos que se pueden ir corrigiendo. Entonces, bueno, en teoría ya está probado que PHP puede hablar con MySQL, porque el PHP myadmin funciona con PHP, pero bueno, en todo caso, podemos crear un pequeño script en el usuario por puerto para ver cómo se puede conectar, ¿vale? Entonces haremos una sesión por FTP, aprovechando que teníamos instalado el FTP. Llamamos al usuario por puerto 1, 2, 3, 4. Vale. Y aquí pues creamos, bueno, ya tenía un script creado para poderme conectar a la base de datos, que es este, ¿vale? Esto lo que hace es genera una conexión con la base de datos en esta variable, la variable snx. Esto lo que hace es seleccionar la base de datos dentro de este conector, por decirlo de alguna forma, y selecciona la base de datos por puerto. Esto lo que hace es una petición que lo seleccione todo de la tabla película, y esto lo que hace es mostrarlo por pantalla. Así que en principio ya debería funcionar. Si nos conectamos con un navegador web a este script, pues debería mostrarme los datos que hay en la tabla película de la base de datos por puerto. Vamos a ver si es verdad. 192, 168, este es 5002. Vale, y ahí lo vemos. Vemos cómo aparecen los datos. El puerto que habíamos utilizado para el cliente por puerto era el 5000,
ponemos el nombre del script, que es prueba 2, y vemos como ya me enseña los datos que habíamos introducido antes. Y ya con esto estaría todo. Ya estaría instalado. La verdad es que no genera mucha complicación. Ya les digo que como yo lo tenía instalado antes, pues no me ha pedido un par de cosas que normalmente en la primera instalación sí te va a pedir. Como cuando estás instalando el PHP te va a pedir la contraseña para poder conectarse a MySQL y la contraseña para que te puedas conectar tú al PHP con el usuario root. Pues si te fijas, podemos salir de aquí y conectarnos con el usuario root sin ningún problema, y veríamos ya aquí todas las bases de datos, la de PHP incluso, las de por IP, por nombre 2 y por puerto, sin ningún problema. O sea que root también puede administrar esto, ¿vale? No tiene ninguna complicación. Y cuando instales el MySQL también te va a pedir que introduzcas claves para que se conecte el usuario root, si no recuerdo mal. Seguramente te las pida. Pero bueno, es lo habitual. Pones usuario root, si te pide un usuario, y le pones el 1234 y ya está. Eso solo son claves de administración y acceso de administración, ¿vale? Y con esto, si se fijan, ya les he contado, estamos haciendo un truquito. Es decir, nos estamos conectando a la base de datos utilizando el PHP porque el PHP está dentro del servidor, lo cual se considera localhost. Vamos a ver otra vez el diagrama, que esto puede ser un poco liante, ¿no? El PHP está dentro del ámbito del servidor, marcado con estos puntos con estas líneas suspensivas, ¿vale? Al estar dentro del servidor se puede conectar al 127.0.0.1, que es la loopback, y puede acceder a la base de datos. Y nosotros lo que hacemos es acceder al PHP que a su vez accede a la base de datos. Desde aquí no podría entrar. Si yo abriera un terminal normalmente, MySQL, y intentar acceder, pues no podría. Ponemos 192.168.100.112 y la password 1, 2, 3 y 4. Es decir, usted no puede entrar. Vale, es una forma de securizar MySQL que ya incluso él te trae por defecto. Aunque como ya he comentado, sí que se puede llegar a publicar. No es conveniente, pero si hace falta se puede llegar a hacer sin ningún problema. Y bueno, ya con esto está visto todo. Si eso en el próximo vídeo, en el próximo tutorial, seguramente veamos cómo instalar el servidor Exim para poder enviar y recibir correos enviar correos desde PHP, que es una funcionalidad que piden mucho los clientes de hosting. Y nada, espero que les haya servido de algo y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.